Buenos días. Iniciamos una nueva serie de charlas en este caso, sobre Cataluña, y vamos a seguir el recorrido del ferrocarril de Barcelona a Mataró, el primer ferrocarril peninsular. En ese recorrido vamos a seguir una serie de recorridos siguiendo al tren, pero nos vamos a centrar también en su paisaje, en el paisaje que recorre y sobre todo en los núcleos que va atravesando. Empezaremos desde Barcelona, pero hemos alterado un poco el orden. Empezamos la primera lección con Masnou, el Masnou. Fijaros que estamos usando unos planos, el título se llama Viejos mapas y ferrocarriles. Para los que quieran disfrutar de estos mapas, pensar solo tenemos que entrar en IGN, Instituto Geográfico Nacional, comparador de mapas. Dentro del comparador de mapas buscamos la ciudad que queramos en el mapa y en este símbolo encontraremos por un lado el plano actual, que es muy interesante porque nos va dando la distinta cartografía. Al pinchar en él podemos ir profundizando hasta las cartografías 25.000, que son las más detalladas, o bien podemos bajar al IGN 150.000, que es uno de los mapas que os vamos a enseñar, que es en primera edición. También tenemos el 1.25.000, primera edición, también muy interesante. Y también tenemos lo que llama minutas o comparador de minutas, que son planos antiguos que se usaron como base para realizar los primeros planos. Este es uno de los planos que aparece en minutas. Fijaros, como veis, son planos muy bonitos. ¿Cuál es la fecha de estos planos? Según afirma al pinchar, habla de 1927, pero normalmente los datos se tomaron mucho antes. Entonces son, por así decir, los primeros mapas detallados que tiene la península. Por eso son muy interesantes, muy bonitos, podemos profundizar en ellos para ver mejor los nombres y así nos podemos hacer con todo el resto de mapas, como son los 50.000 primera edición, que ahora vamos a ver, y el actual, que es 50.000, 200.000, 25.000 o también 25.000 primera edición. Como veis, solo tenéis que pinchar aquí y ir profundizando y veréis cómo vais a disfrutar del paisaje. Pues bien, este es un mapa, aparece la palabra minutas, en la zona de Masnou. Fijaros que el territorio de Masnou, que significaría el más nuevo, la masía nueva, se ve muy bien. Esto es muy interesante al ver los, los límites municipales, que aunque alguien dice que son límites modernos, realmente son límites muy antiguos. Hay muchos de estos límites que son anteriores al mundo romano, es decir, de los pueblos prerromanos. Fijaros que cuando un límite continúa sin interrupción, desde la montaña al mar, indica que es un límite nuevamente antiguo. Y fijaros, cuando aparece este otro límite, que como veis se ha aprovechado, ha ido de frontera a frontera, no hay alteración aquí. Eso indica que este límite es posterior, es decir, que Masnou nació de quitar el territorio del mar tanto a Aleya como a Tella. Es decir, es un núcleo, esto ha pasado en todo el Maresme. El Maresme es muy interesante porque en él tenemos siempre unos núcleos altos a media ladera, como todo núcleo mediterráneo, en el límite de bosques y cultivos, y alejados del mar por los peligros del mar, sobre todo los peligros de los ataques turcos. Por eso es muy interesante porque luego, cuando esos ataques ya desaparecen, los pueblos crean un pequeño núcleo siempre al lado del mar, un núcleo de pescadores, de astilleros, de comercio, núcleos que han ido creciendo, en parte también por la creación de la carretera La Nacional 2, que es la de Madrid a Francia, que es esta carretera, que es asombrosa cuando uno oye en las noticias todos los días atasco en Torrejón de Ardoz, en la Nacional 2, uno piensa, si es la misma carretera, la que tiene tantísimos carriles de entrada a Madrid, es esta misma carretera que aquí en algún momento está con dos carriles, que es la Nacional 2, que va a Francia por el mar, por la frontera del mar. Y luego hubo otro elemento, como fue el ferrocarril a Mataró, que como fue también un elemento muy importante para el desarrollo de todos estos núcleos, porque ese ferrocarril, como la carretera, permitía llegar a Barcelona en muy poco tiempo, con lo cual todos estos núcleos empiezan a depender mucho de Barcelona, de ser núcleos autónomos que vivían de sus cultivos, de su ganadería, de sus bosques, de su pesca,
pasan a ser núcleos que dependen de una dirección, por así decir, norte-sur, pues noreste, suroeste, que es la dirección hacia Barcelona y también la dirección hacia la costa. Y eso los altera totalmente. Fijaros como Alella era un núcleo, como todos estos núcleos mediterráneos, son núcleos en origen una fortificación, núcleos concéntricos, adaptados a la topografía, y como los nuevos núcleos son núcleos geométricos, normalmente paralelos al mar o al ferrocarril, que van extendiéndose por la zona más llana. Zona más llana que en muchas ocasiones, esta era zona de marismas, de ahí el nombre del Maresme, era zona de arenales, y también, poco a poco, fue también la zona, que aquí lo veis, la zona de huertas, de cultivos más ricos, porque aquí van llegando todos los arroyos que descienden de la sierra. Es decir, que se fue formando, por así decir, una franja en lo que eran los bosques de la sierra de Montnegre, la zona de viñas, de cultivos, lo veremos en los planos, zona intermedia, y luego la zona de la llanura, donde los cultivos estaban ya más ligados al agua de los arroyos, y por último la zona de arenales o de playas. Es decir, es una riqueza tremenda de paisaje, de posibilidad de cultivos. Todo esto también sería alterado por la revolución industrial. Fijaros que aquí aparecen grandes espacios que son ya factorías industriales. Como veis aquí, también se ha colocado ya a media ladera el cementerio. Veremos siempre en todos estos núcleos que estudiaremos el núcleo original, con su iglesita, su pequeña plaza, luego el ayuntamiento, y luego ya las pequeñas plazas que van creando, que son realmente una delicia, y luego el paseo final mirando al mar, con el ferrocarril siempre por delante, y las posibles playas que van surgiendo aquí. Fijaros que aquí el terreno, la costa es muy recta porque no hay ningún arroyo con entidad suficiente para generar un pequeño delta o una pequeña zona arenosa. Esto, como veréis, luego Masnou lo transformó al crear el puerto, se generó la playa, ha enriquecido muchísimo este litoral que era muy romo, por así decir. Bueno, pues aquí vemos cuál es la frontera de Masnou. Veremos que hay un elemento importantísimo en el siglo XX que va a ser la construcción de la C-32. La C-32 es una transformación tan importante como pudo ser el ferrocarril o como pudo ser la Nacional 2. Y la C-32 ha seguido imperceptiblemente, sin querer, por pura lógica, ha seguido en cierta manera la frontera de estos municipios que se habían separado de los municipios de la sierra. Por eso la C-32 va muchas veces cortando estos límites, pero siempre en general va marcando esa frontera entre el municipio del mar y el municipio de la sierra. Bueno, aquí veis Masnou como Masnou se debate entre la carretera que iba a Alella y la carretera que iba, o el camino que iba a Tellà. Es decir, sus dos núcleos originarios siguen marcando, en cierta manera, la estructura de Masnou. Y lo vamos a ver luego urbanísticamente. Veremos cómo Masnou luego va a crecer hacia lo alto, en una zona quizá más desordenada que el núcleo de abajo. Va a crecer también en parte hacia Tellà, con zonas de urbanizaciones. Y aquí hay una zona intermedia, que la veremos ahora, que tenía que ver con Montgat, que es una zona muy interesante porque aquí, como veis, la sierra avanza mucho hacia el mar. Fijaros estas curvas de nivel que cerquita están del mar, y va a producir una zona de viviendas unifamiliares, de empresas muy, muy interesante que separa Montgat de Masnou. Como veremos entonces, las rieras que bajan de la sierra, los caminos que subían hacia la sierra y los límites municipales van a marcar un poco la estructura de todo este territorio. Y también las nuevas carreteras que van a hacerse para unirse a la C-32, que es la gran infraestructura que va a transformar totalmente el Maresme. Bueno, aquí tenemos más de cerca la estructura de Masnou en estos años. Como digo, aunque el plano marca 1927, los datos se tomaron antes. Fijaros que luego lo vimos, aquí no está aún construida esa factoría que se colocó aquí en la frontera con Montgat. Fijaros la carretera esta, importante porque cruzaba la sierra y llegaba hasta Granollers, es decir, ya al Vallès, y va ligado a este riera de Alella. Y como veis, aquí hay una serie de grandes parcelas que eran factorías, y sí que se ve un punto singular, con calles más curvas, con calles que nacen de la zona de un pequeño núcleo con su iglesia, que va a ser como en cierta manera el corazón de Masnou.
Luego vemos cómo ha habido muchas ampliaciones, en general ordenadas, siguiendo calles paralelas que vamos a ver que son calles muy típicas del Maresme, de estos núcleos del mar del Maresme, que son calles con una enorme delicadeza. Y este es el plano que os decía, plano 50.000, primera edición. También marca el año 27, como si el plano anterior hubiera sido la base para hacerlo. Es un plano nuevamente más simplificado, pero fijaros que aquí ya empieza a aparecer temas muy interesantes. Por ejemplo, este misterioso camino, bueno, hay varios caminos, luego lo vemos más claro. Hay un camino que se llama el Camino del Mig, que es un camino precioso, intermedio, que iba entre los núcleos y el mar. Aquí, como vemos, una serie de caminos. Fijaros, camino de Aleya a Tellá, otro camino de Aleya a Tellá por cotas más bajas, los caminos carreteras ya, que bajaban hacia la costa. Este otro camino, como veis, que va ya hacia el corazón de Masnou, un poco en diagonal. Y bueno, aquí como veis, este símbolo representa los viñedos. Fijaros que todo estaba lleno de viñedos y muy poquitas zonas estaban con cultivos ya más de regadío, por así decir. Y aquí veis Masnou, es decir, se parece mucho al plano anterior, pero con pequeños cambios. Fijaros los nombres, Tiana o San Cebriá de Tiana. Y aquí veis cómo habla una fábrica de impermeabilización, la gran fábrica, que luego al lado está ya la empresa farmacéutica, que estaba en esta frontera con Montgat, al lado de una riera que bajaba, la siguiente riera, que era la de Aleya, con la carretera que va hacia Aleya, y después una serie de pequeñas rieras que bajan, y también la que viene procedente de Tellá, hasta llegar a la frontera, que vemos que es una frontera muy larga, que llega hasta aquí, y veremos cómo todo este territorio tan virgen que rodeaba en cierta manera Masnou, en gran parte ha desaparecido. Aquí lo tenemos más detallado. Como veis, el plano anterior, el primero que os pusimos, es más claro, porque no tiene este... Aquí fijaros que ya aparecen líneas eléctricas, bueno, hasta el tema de la trama de los viñedos. Pero bueno, es una pena que no tengamos planos 25.000 de este momento. Los 25.000 que aparecen ya son muy tardíos, son casi de los años 70. Es una pena porque habríamos tenido muchos detalles sobre los masías que aquí había, aunque aquí vemos, ¿no?, muchos nombres de masía. Bueno, los que queráis vais a disfrutar con estos planos porque son asombrosos. Veis, habla de un lavadero público, una fábrica de impermeabilización, distintas casas. Y este es el plano, cuando uno entra en IGN actual, pues el plano actual pues tiene muchos detalles. Este, por ejemplo, sería un 25.000, que se consigue simplemente profundizando, acercándote en el plano, vas pasando del 200.000 al 50.000 al 25.000 y ya no hay más profundidad. Fijaros que aquí ya Masnou tiene ya elementos muy importantes, por ejemplo, el puerto. Fijaros que sigue estando aquí esta zona de colinas que llegaba hasta el mar. Luego tiene esto que siempre, como visteis, era un camino muy importante, el camino que iba a Aleya con la riera. Pero aquí ha surgido, justo además curiosamente, casi en el centro del corazón de Masnou, ha surgido el puerto deportivo y la playa. No sé en qué momento se fue el malecón el que generó la playa, pero bueno, al final es un enriquecimiento total de este borde, que era un borde muy romo, como digo. Y aquí, como veis, tenemos la carretera Tellá, que forma una diagonal que nace de este pequeño corazón, y luego esto que ya veíamos en los planos antiguos, que era esta parcelación que ha sido ampliada, como veis, un poquito ampliada hacia el este, y luego todos los crecimientos de viviendas unifamiliares, que en algún caso son realmente verdaderos paraísos, y bien también zonas un poco más desordenadas, con bloques altos que alteraron mucho la silueta de Masnou. Es una pena que Masnou haya crecido muy desordenadamente, en cierta manera, en estos bloques, que además son los que más se ven desde la C32. Dan una imagen un poco confusa de Masnou. Y como veis, ¿qué le queda a Masnou respecto a los viejos viñedos que descendían de la sierra? Pues solo queda una zona muy, muy alterada, que es esta zona de aquí, ya veis, la frontera va en esta riera, donde luego Masnou avanza con este espolón, donde hay un elemento muy interesante, hay una serie de centros comerciales, que es un punto de encuentro de todos los núcleos, parte de este territorio.
Bueno, como veis, es muy reconocible respecto a los planos antiguos y es muy fácil detectar pues, cómo han ido creciendo las distintas urbanizaciones. Bien, este es uno de los caminos, los quiero mostrar por ver cómo pudo ser el paisaje antiguo, paisaje maravilloso que descendía de la sierra. Como veis ya está bastante alterado y aquí están ya las vallas eh, de esa gran empresa que había ahí. Como veis el paisaje es una preciosidad y tenéis esa rotonda con esa escultura que marca la frontera, casi la frontera entre Montgat y Masnou, aunque la frontera viene un poquito más adentro. Y como veis ya el paisaje es realmente espléndido. Pienso que no puede haber una ciudad triste, una ciudad, por muy pobres que sean sus casas, si tiene la visión del mar. Como veis, es un paisaje privilegiado. El Maresme es un territorio privilegiado. Fijaros, aquí estamos, aunque la frontera entre Montgat y Masnou viene por aquí, por esta riera, empezamos ya hablando de este territorio. Por aquí, este es el caminito que os hemos mostrado con esa tapia donde se veía el mar. Fijaros que aquí hay un punto muy importante. Estos son los puntos realmente importantes del nuevo territorio. Fijaros que las antiguas ciudades tenían, a la salida de los caminos, había siempre un crucero donde los que se iban de la ciudad pedían ayuda a Dios para su viaje, los que llegaban a la ciudad daban gracias por el viaje, era un punto para rezar en el paseo de la tarde. El crucero indicaba que la ciudad iba a comenzar. Normalmente estaban lejos de la ciudad, pero ya era una primera señal de que la ciudad iba a comenzar y de que la ciudad estaba santificada. Ahora ya no tenemos cruceros, ahora tenemos, los que han sustituido a los cruceros son las gasolineras. Por eso les doy mucha importancia yo a las gasolineras, como veréis. También estas rotondas, con estas esculturas, realmente están sustituyendo a los cruceros cristianos. ¿Por qué? Porque esto es lo que nos va a unir a la C32, que es la que realmente ha cumplido el papel de la Nacional 2, es decir, es la nueva vía romana que une todo el Maresme, es la C32. Por eso, las conexiones a ella son importantísimas. En cierta manera, esta sería como una puerta de Montgat o una puerta, podríamos decir, de Masnou. Y aquí tenemos este promontorio enigmático con estas preciosas construcciones y con una factoría, porque no he logrado averiguar si es realmente la fábrica de impermeabilización que dice, y es curioso cómo a su lado se ha colocado una gran empresa química. Es curioso cómo las primeras tintorerías, tanto en Europa como en España, en Cataluña, las tintorerías para las telas, para el textil, dieron origen a las farmacéuticas. Así sucedió con esta gran farmacéutica, que era Novartis, luego ahora esa es una nueva empresa suiza que la ha comprado. Es asombroso cómo empezaron también en Suiza siendo tintorerías. Y es curioso cómo al final surgen eventos importantísimos, empresas importantísimas. Bueno, aquí como veis en la zona de Montgat tenemos toda esta factoría rodeada de pequeñas villas y villas fascinantes que marcan este punto de frontera que es la llegada de este promontorio al mar. Por eso es tan bonito este punto. Fijaros que es un sitio muy bonito. A pesar de que está muy degradado, fijaros, normalmente las nuevas infraestructuras han degradado mucho el entorno y no se han preocupado en absoluto por repararlo. Todo esto sin duda hay que mejorarlo. Es territorio de Montgat, Montgat lo tiene que mejorar, porque es en cierta manera su entrada a Montgat y a Masnou. Y aquí, como veis, tenemos unos chalés fascinantes, preciosos, que detrás tienen la gran factoría. Fijaros ya lo que va a ser constantemente en nuestro paisaje. El maravilloso ferrocarril, en este caso de dos vías, de la línea que va por toda la costa hasta Gerona, y que es una de las líneas importantes de entrada desde Francia a España. Tenemos dos, siempre en Cataluña, lo que se habla del 8 catalán. Tenemos siempre una línea por el interior, en caso por el Vallés, Gerona, y otra línea por la costa. La línea en la costa no siguió por la Costa Brava, sino que giró en Blanes y se unió a la línea del interior, con lo cual formó parte de ese 8 catalán. Y ahí tenemos ya el gran puerto, el nuevo puerto de Masnou. Bueno, como veis, este entorno es un entorno precioso que habría que mejorar sin ninguna duda, porque es un punto muy singular. Veréis que pocas veces lo hemos visto en Montgat, pero lo veremos en Montgat, perdón, que es la lección 2. Pero aquí hay un punto en que el promontorio se acerca al mar. Veremos que luego ya no nos va a pasar, ¿eh? Ya no va a haber puntos así en todo el resto del recorrido. Por lo tanto, es muy singular y además tenemos una arquitectura espléndida que habría que cuidar mucho este punto. Aquí aparece un elemento que siempre considero yo que es excesivo, que son las iluminaciones, siempre en torno a las rotondas.
Todos estos elementos de estas farolas hay que suprimirlo ya, por Dios, ya. Hay luces que pueden ir luces bajas, los coches se llevan su propia luz. Creo que esto suprimiría mucha contaminación visual, mejoraría mucho el paisaje. La desaparición de estos elementos de farolas que van iluminando toda la Nacional 2 no tiene ningún sentido, porque hacen excesivamente urbano un paisaje que aún tiene mucha belleza de lo rural. Bueno, aquí tenemos este impresionante conjunto. Fijaros qué preciosidad. Supongo que estará sin duda protegido, con estas impresionantes naves que luego siguen al interior con esta gran construcción. Es un lugar magnífico. Como veis, no está muy cuidado, pero es un punto clave. Fijaros que aquí la carretera pasa a tener, bueno, se estrecha, aún se podría estrechar más porque es un punto muy, muy singular. Y fijaros que aparece la impresionante línea del ferrocarril, el mar, el puerto lejano y las factorías, las primeras factorías de Cataluña. Es un conjunto precioso, muy singular, que habría que valorar su término, su justo valor. Una arquitectura fantástica. Como veis, ha tenido problemas de empujes con estos refuerzos que tiene. Y aquí, como veis, está la frontera Masnou-Montgat. Bueno, es un conjunto precioso que Montgat tendría que valorar. Y aquí, fijaros, aquí llega esa riera, esas rieras que vamos a estar encontrando continuamente, que el primer ferrocarril tuvo que salvar, con unos puentes nuevamente de madera, a veces de obra. Es decir, esta es la frontera, y en esta frontera aparece esta nueva empresa, bueno, es una compra de una vieja empresa. Como veis, y aquí avisan del Masnou, aquí empieza el Masnou. Fijaros qué bonito es este contraste entre esta topografía que va apareciendo con sus curvas y la recta del ferrocarril y la recta del mar. Fijaros que aquí también nos va a seguir todo el rato no solo estas farolas que sobran totalmente, sino algo asombroso, la instalación eléctrica sobre postes de madera en todo el Maresme. Esto es algo que realmente asombra. Así como el descuido de todos estos bordes que siempre pasa con el ferrocarril y que sería preferible que fueran o bien ajardinados o que bien que se suprimieran. Es decir, ya podríamos lograr, lo veremos luego, amplitud de acera suprimiendo estos misteriosos bordes que realmente difícilmente sirven para caminar, ¿no? Bueno, y aquí aparece ese otro elemento tan bonito. Fijaros, esto, la fecha de imágenes, el año 6 de 2021. Fijaros qué preciosidad, qué color. Ante esta belleza no puede haber arquitectura mala ni arquitectura pobre, sino que todo queda ennoblecido por esa luz. Y aquí aparece esta nueva empresa, que curiosamente podía haber seguido el tratamiento de la piedra que tiene en todo ese zócalo, y hubiese quedado mucho mejor. Y fijaros con esta entrada a una empresa, fijaros qué arquitectura tan espléndida está construyendo, qué ajardinamiento, que es como veis, es un punto enigmático y muy importante, la unión de estas dos factorías, la nueva y la antigua, una de Montgat, la otra es ya de Masnou, con esta impresionante entrada. Bueno, este punto podría mejorarse mucho, porque es una empresa importantísima a escala mundial. Fijaros qué punto tan bonito, tan enigmático, y que podría mejorarse mucho. Como veis, sobra la farola, sobra... Esto merecería la pena ser mejorado. Bueno, aquí lo tenemos, fijaros. ¿Veis la frontera entre Montgat y Masnou? Y fijaros, aquí aparece la nueva factoría y aquí la vieja factoría. Todas ellas en este promontorio. Un promontorio precioso que llega hasta el mar. Es un punto singular, de los puntos más bonitos que hemos visto. Luego vamos a ver otros muchos aquí en Masnou. Como veis aquí, amparado en ese avance, ha aparecido este territorio que no es de Masnou, por eso es Alella del Mar, pero que perdió la llegada al mar y que es continuando Alella, pues es una urbanización de viviendas unifamiliares, pero de muchísima amplitud, muy realmente que crean un verdadero paraíso. Es bonito ese contraste. Bueno, aquí tenéis cómo lo teníamos, cómo estaba antes. Aquí veis la frontera. Y como veis en este plano, perdón, estaba aquí, sí, Montgat. Como veis en este plano está construida algunas naves, pero no está construida las viejas naves que aparecen al interior, con lo cual este plano es mucho más antiguo de lo que él dice, ¿no? Él dice que es del año 27, pero esas naves son anteriores, ¿no? Y aquí viene la nueva empresa farmacéutica.
Como veis, aquí habla fábrica de impermeabilización. Empieza a haber construcciones, ya hay una valla, pero como veis aún no hay nada de lo que va. Fijaros aquí, como os decía, la empresa esta podía haber seguido con la mampostería, sobre todo con esta serie de bancales y ese ajardinamiento tan precioso que tiene ya, con esa nueva arquitectura. Bueno, se ve que es una empresa muy poderosa. Alguien podría decir, bueno, ¿a qué equivale estas grandes empresas? Pues fijaros, si leéis o oís mis charlas sobre la historia de la ciudad, que hay 2 charlas reducidas o 14 charlas extensas, esto se parecería mucho, por ejemplo, a la instalación de los conventos, por ejemplo, de los cistercienses, que se colocaban con grandes campos en el borde de las ciudades, alejados de las ciudades. También se parecería con esos emplazamientos de los templarios, que eran emplazamientos muy secretos, donde colocaban normalmente castillos cerca del mar, porque controlaban vías de comercio, en lugares apartados. Tiene una cierta poesía todo este mundo de estas 2 empresas que hay aquí, dominando en cierta manera este promontorio, ajardinándolo. Tiene mucho que ver con ese mundo de las órdenes militares, de las órdenes religiosas. Es decir, después las factorías es verdad que también imitaron un poco esa implantación, muy parecida a los cistercienses, buscaban siempre cursos de agua, en llanuras. Bueno, en este caso es un promontorio fantástico, y el hecho de que aquí esté una gran multinacional farmacéutica, poderosísima, estará, como sabéis, ha habido una venta. Novartis la ha comprado esta empresa suiza, que empezó también con tintorerías en Suiza, en Basilea. Es decir, son tradiciones que también Cataluña las tenía. En Cataluña también las tintorerías acabaron siendo farmacéuticas. Bueno, es muy interesante porque fijaros que Masnou tiene poco empleo industrial, realmente ha perdido muchas de sus factorías. Entonces es un tesoro que aún tenga, que fabrique elementos en su territorio. Por lo tanto, y si además lo hace en un entorno cuidado y bonito, pues, ¿qué más podemos pedir? Fijaros, este es el borde de ese territorio. Fijaros la zona de chalés, que algunos ya forman parte de Alella de Mar. Aquí tenéis la entrada a esta factoría. Fijaros las casas que van llegando por esa colina, casas fantásticas que crean un tipo. Se ha criticado mucho el mundo de las segundas residencias, de las urbanizaciones de chalés, pero realmente crearon un paraíso. Si uno analiza después la vegetación que hay aquí, realmente es un parque, un paraíso botánico y un paraíso de las casas. Y por supuesto que nos gustaría que todos pudieran tener unas casas así. Pero bueno, el caso es que es un recorrido fantástico. Y esta ciudad, aunque ha sido muy criticada, la ciudad jardín, pues realmente al final sí que es verdad que ocupa mucho territorio, y eso es un problema, pero ha creado espacios fantásticos, no solo para la vida, también para el paseo, también ha permitido grandes jardines. Entonces, como veis, es un conjunto muy interesante de una ciudad jardín y a su lado una factoría empresarial muy poderosa. Y aquí, como veis, aparece ya la otra gran riera que va a definir ya a Masnou. Aquí seguimos en esta preciosa tapia de mampostería. Fijaros, la nacional va a 3 carriles, sobran las farolas. Este espacio, como veis, está descuidado. Y aquí vemos ya a lo lejos el puerto deportivo. Vamos alejando. Fijaros qué secuencia tan bonita. Es muy bonita este tramo de carretera, con estos bancales, y llegamos ya a un espacio diferente, a una antigua masía, también con una pequeña riera que bajaba de aquí. Fijaros que aparece un plátano. Los plátanos tan típicos de Cataluña, en esta zona del Maresme hay muy pocos plátanos, indican normalmente una Cataluña más antigua, una primera Cataluña, antes del mundo de las palmeras. Fijaros que masía preciosa con su torre para avisar de los ataques de los turcos, también para controlar el mar. Fijaros qué preciosidad. Y se ha conservado con este enorme plátano. También tiene el elemento exótico, ¿no?, de esa palmera californiana. Fijaros que ahí se ve la urbanización que va asomando por allí. Es un espacio fantástico, como veis, y es un milagro que se haya conservado. Como veis, sobra la farola. Como veis, estamos viendo a lo largo de esta pequeña carretera ya varios monumentos. El primero es esa vieja factoría de Montgat, el segundo es la gran empresa farmacéutica con esos espléndidos jardines, el tercero ya es esta masía torre, que como veis viene una vieja riera que crea un espacio muy interesante, un espacio de ajardinado
que crea un impasse precioso entre los dos mundos. Y aquí aparece otra impresionante acrópolis, promontorio bellísimo. Esto es algo que realmente, aunque todas las regiones de España tienen sus bellezas, esto es algo que uno encuentra sobre todo en Cataluña y es una maravilla, este conjunto de masías, torres, mezcla de fortificación, parece que preparaban la defensa frente al turco, me parece fantástico. Además, como veis, los promontorios llegan muy cerca ya del mar. Esto en origen probablemente serían acantilados, antes de hacerse Nacional 2 eran acantilados que el mar batía. Como veis, en toda esa entrada hay mucho más de entrada del mar que de delta de una riera. Como veis, otro espacio fantástico. Sobran las farolas. Si esto en la noche se iluminase, al igual que la otra masía, ¿qué secuencia habríamos tenido aquí de ya prácticamente casi 4 monumentos impresionantes de arquitectura y de paisaje en la entrada a Masnou? ¿Veis? Es fantástico. Y aquí tenemos siempre a mí me parece una maravilla tener el ferrocarril. Es una cosa curiosa, porque fijaros, aquí llega el mundo del paisaje, de la topografía con sus curvas, y queda todo detenido por una línea que es la línea del mar y por otra línea creada por el hombre que es la línea del ferrocarril. El ferrocarril habla de una escala superior, habla de unir ciudades lejanas, y efectivamente es un corte, es una barrera, pero sin duda también introduce un elemento nuevo que yo creo que enriquece la costa. Hay quien dice, si no estuviera el ferrocarril, si estuviera soterrado, pues verdad, tendríamos un paisaje más amable, más natural. Pero esto introduce una riqueza de vida, de paso de gentes que ven nuestro paisaje. Igual que pasa con la Nacional 2. Si esta carretera se suprimiera, pues sin duda se empobrecería. Otra cosa es que se matice, se domestique. Pero son elementos que enriquecen. Bueno, fijaros qué fantástico espacio, con esos espacios enigmáticos ahí añadidos y con esta vegetación un tanto abandonada, pero que, ¿lo veis? Ahí parece el viejo plátano de Cataluña, la mezcla de las palmeras de California. Y seguimos hacia otro promontorio que aparece aquí, de nuevo una vaguada, y este ya pequeño promontorio ya aparecen ya las urbanizaciones nuevas. Aquí tenemos camping, una zona preciosa, muy cuidada, que es el borde de una gran actuación, el mirador de Bellesguard. Y como veis, aquí también hay elementos muy interesantes. Aquí aparece una gran construcción de viviendas que va a culminar en esos miradores. Y aquí ya aparecen los elementos adosadas que van a llegar hasta la gran riera de Masnou. Fijaros aquí otro elemento arquitectónico más muy interesante en este límite del mundo de la ciudad jardín. Preciosa casa del modernismo catalán, fantástica. Es decir, esta secuencia, como veis, es una secuencia, si la iluminásemos en la noche, si desmontásemos estos cables, estas farolas, si mejorásemos el entorno, precioso, es una secuencia de arquitectura preciosa entre Montgat y Masnou. Como veis, es asombroso, ¿no? Siglo XXI seguimos teniendo estos postes de madera. Y aquí aparece otro elemento muy bonito, esta pequeña masía, ya muy cerca del mar, que por supuesto es probablemente muy anterior a la Nacional 2 y anterior también, por supuesto, al ferrocarril, y que se ha quedado, como veis, un poco... Aquí ya es donde exigiríamos un mejor tratamiento de las aceras, una supresión de estas viundas, es decir, empezar a asumir que esto ya es un ambiente urbano y que puede ser muy cuidado. Y aquí aparece un elemento, al lado de esta preciosa masía, que ya nos va a seguir a lo largo de todas las frentes del Maresme, que son las elevaciones que se produjeron en parcelas muy estrechas, parcelas de pescadores, parcelas de viejas construcciones, y que son un problema, porque claro, han roto la escala de la ciudad, a la vez han creado, lo veremos más adelante, ambiente de gran ciudad, pero que, fijaros, cuando se hizo se pensó que algún día una casa iba a venir aquí y otra iba a derribar la masía y iba a venir aquí. Eso no se ha producido. Entonces, yo creo que ha llegado el momento en que se transformen estas fachadas, o bien se les permita abrir huecos, o se construya una construcción nueva, esbelta, para cerrar esta pieza, que pudiendo ser una pieza muy bonita, porque fijaros que es una arquitectura muy optimista, muy bonita, muy alegre, pero claro, no puede mantener esa medianera gigante. Otros nos dirán que esta es la gracia del Maresme.
la aparición de estos anuncios. Y bueno, hay gustos para todo. Pero nosotros creemos que esto podría mejorar mucho si se permitiera adosar una pequeña crujía de 4 metros, 5 metros, dialogando con la masía. Y aquí aparece ya, como veis, el Masnou ya urbano que empezamos a conocer. Aquí fijaros que siguen las pequeñas parcelas, que el problema ha sido en principio, era natural. Claro, ¿qué altura se permitían las nuevas edificaciones? Se suponía que estos bloques iban a unirse, iban a crear una gran manzana. No ha pasado así. Por suerte no ha pasado así, porque aquí hay construcciones muy bonitas. ¿Cuál es la solución a estos problemas? Pues o bien crear elementos de transición, es decir, añadir bloques que ya miren hacia este lado, o bien dejar abrir huecos. Bueno, ahí con el tiempo se encontrará una solución. Creemos que ya no hay una ordenanza que admita estas alturas, es decir, si la ordenanza ha bajado, lo vamos a ver en las nuevas casas de Masnou, con lo cual es bueno, porque estas alturas eran muy buenas hacia el mar, pero hacia el interior podían matar las calles interiores. Y eso que esta es una manzana tanto singular. Pero como veis aquí, una casa muy bonita que hay aquí, pues no está cuidada ni en su acera, con estos elementos de farolas, es decir, todo esto realmente hay que mejorarlo, sin necesidad de quitar carriles. Como veis, fijaros qué preciosa es esta casa, estos grandes portalones, eran casas de relación con el comercio, con el mar. Y aquí aparece de nuevo, al igual que ha pasado allí, esta ha tenido el detalle de echarse hacia atrás, pero como veis, pues el imaginario de que esto iba a ser una gran manzana de gran altura. Tampoco es mucha altura, como veis, es un baja más 5, baja más 6. Ahora la nueva ordenanza parece que admite un baja más 3, más acorde con la escala que tenía estos pueblos. Pero es curioso que esta manzana haya tenido estas dos actuaciones en los lados. Veréis que hay una lógica misteriosa en la evolución de las ciudades, una lógica misteriosa que nos produce a veces estos elementos. Y aquí, como veis, también esta, que es una rotonda muy importante, porque es la gran riera que va a llegar y que con ella empieza el Masnou más urbano, aquí también podríamos permitir que se construyera una crujía de 5 metros, o si no, que se permitiera abrir huecos a esta vivienda para, por lo menos, transformarlo en un diálogo más claro con esta rotonda tan importante. Muy importante, pero como veis, es el monumento a la farola. Nos asombra que Masnou tenga esto tan descuidado, porque es una de las puertas de Masnou después de todo ese recorrido. Fijaros aquí, por suerte, aparece un bloque de casas que es una arquitectura, aquí alguno ya se enfadará, pero esta es una arquitectura muy, muy interesante. Fijaros la austeridad, la colocación del ladrillo, bueno, es muy, muy buena arquitectura. Y ha creado un elemento singular de arquitectura. Alguien puede decir, no, no es tan bonita como las anteriores. Bueno, pero es un buen arquitecto. Basta ver lo bien que ha hecho, la soltura que tiene, el usar un único material, el usarlo en distintas versiones. Bueno, es una buena arquitectura. Supongo que la vivienda también serán buenas. Y ha creado un jardín en torno a ellas, es decir, aún no asumen su carácter urbano, sino que aún siguen con la idea de una ciudad jardín, donde lo pasa que ahora tiene ya más alturas. Y aquí aparece esa riera, que es una riera muy importante, fijaros qué importante es la riera, que separa un poco el Masnou más geométrico, más denso del Masnou que hemos visto hasta ahora. Fijaros qué importante es esto, que marca además la frontera entre esta playa y el puerto deportivo. Todo esto hay que mejorarlo. Sin ninguna duda, Masnou ahí tiene una asignatura pendiente. Porque ¿de dónde viene esta riera? Pues fijaros, viene de Aleya y viene desde la Sierra del Montnegre, es decir, es una riera muy muy importante, de cierta manera recibe todos estos arroyos, por lo cual se merece un trato especial. Fijaros qué importante es y qué descuidada está. Ahí tenemos todos los carteles, que esto habría que prohibirlos ya de una vez. Hoy se prohibieron de las carreteras, una buena ley que hizo, creo que fue el Partido Socialista, pero se mantuvo en los suelos urbanos. Creo que hay que suprimirlos en todos los suelos, porque si ahí hay un campo de fútbol, es un elemento bonito, interesante, ¿por qué no va a dialogar con el río? Bueno, como veis, aquí hay una asignatura pendiente para Masnou. Aquí aparece la topografía, nos extraña de repente estas cotas tan altas, que por desgracia han sido un poco alteradas por la carretera, pero bueno, como veis, hay muchas posibilidades aún en mejorar toda esta riera que va hacia la montaña. Y fijaros, ahí se produce esa entrada al puerto,
Y es un punto muy, muy importante, muy singular. Se produce esa entrada, siempre muy peligrosa porque son zonas inundables, pero quizás es la mejor manera de llegar a la playa y al puerto. Y aquí ya empieza ya esta ya avenida más urbana de Masnou, con estos bloques muy austeros, muy rotundos. Quizá no nos convencen tanto como los anteriores, pero bueno, dan inicio a ese Masnou urbano de gran ciudad, que es lo que marca esta nueva escala. Fijaros, esta es baja más 7 alturas, casi 7, que luego se verá que es una altura excesiva para Masnou. Bueno, aquí tenemos este punto y tras esta zona de aquí, que rodea realmente esta vieja factoría, va a empezar el Masnou, en cierta manera, ordenado, que sigue esas líneas. Aquí tenemos, fijaros, ahí estaba el último gran chalet, las dos casas altas de la manzana, esos bloques que ya venían desde lo alto, las casas rojas y el paso, este paso a esta frontera. Todo esto hay que mejorarlo, hay que ordenarlo mejor, porque es una pena, es un sitio muy bonito, el punto de contacto con el mar, con el puerto y con la playa, y como veis no está bien resuelto. Y no es culpa del ferrocarril, en absoluto. El ferrocarril impone a veces mucho orden en estos esquemas. Allí veis una gran casa que va a ser la que estudiaremos luego al final, que rompió un poco la silueta de Masnou. Una gran casa que se ve muy bien desde el mar, pero desde atrás supuso una gran barrera. Bueno, y aquí tenemos el puerto, toda esta zona, que como veis no está cuidada, y cuando realmente es un puerto magnífico, un puerto precioso de Masnou. Tenemos este punto. Perdonad que os esté todo el rato mostrando los planos, pero es para que no os perdamos dónde estamos. Esa casa que os he dicho es esta de aquí, con su piscina, que alteró mucho la silueta de Masnou. Luego veremos estas otras casas que también alteraron la silueta. Son quizás de los pocos elementos que han roto la silueta de Masnou. Bien, y ahora vamos a ver el corazoncito de Masnou. Fijaros que aquí hay algo raro en el trazado. Siempre que veáis esto, estamos siempre en el origen de la ciudad. Como veis, hay aquí una serie de calles curvas, porque aquí había una roca, un promontorio, donde se colocó probablemente esa Masnou, que le dio nombre, probablemente estaba aquí. Y aquí aparece la pequeña parroquia, siempre en estos pueblos del Maresme la parroquia es la clave, es la que marca el corazón de la ciudad. Aquí aparece una construcción hospitalaria nueva, nueva, es decir, que cuando este pueblo era muy pequeñito. Y como veis, esto, que es un pequeño laberinto, que luego siguen estas calles curvas que van todas conduciendo a esta placita y a esta parroquia. Es curioso que estas grandes ya ciudades, pues son ciudades grandes, con miles de habitantes, sigan manteniendo este precioso corazón tan pequeño. Y esto se va a afectar también aquí, lo veremos, donde está el ayuntamiento, toda esta zona de aquí, un tanto laberíntica, la Plaza Cataluña. Bueno, es al final lo que da la gracia a estos pequeños núcleos, porque a partir de aquí va a seguir la ordenación, ya veis, tenemos los escolapios, una ordenación que al final produce unas ciudades muy amables. Bueno, esta es la plaza, a los qué bonita el conjunto de estas iglesias, son las superficies más lisas, más planas, eso muchas veces se agradece, esta pequeña placita que mira, como veis, logra mirar al mar, esta frontera entre el puerto y el mar. Aquí tenemos el problema de estas casas altas que rompen en parte, según su altura, pueden llegar a romper la silueta de la ciudad. Fijaros las preciosas calles que nacen de este núcleo. Realmente son, aunque en algún momento suben mucho la altura, fijaros, es una ciudad muy, muy acogedora, donde se puede ser muy feliz. Bueno, aquí tenéis esa institución que también enriqueció mucho el núcleo de Masnou. Como veis, estas calles singulares que van formando estos pequeños pueblos, que nos asombran por su carácter de repente, esta escala tan pequeñita en el corazón de Masnou. La iglesia, los restos en estos puntos de encuentro, hay pequeñas plazas, viejas casas, muy típico del Maresme, y es realmente una escala muy bonita. Es verdad que la arquitectura a veces no es tan valiosa, pero al final forma conjuntos de una escala muy bonita. Fijaros qué secuencias preciosas, estas casitas burguesas, con sus miradores. Este mundo más ahí donde esa vieja iglesia, en el entorno del pueblo. Como veis, aquí estamos en toda
Todo este territorio es el que conserva un poco el misterio del viejo Masnou. Y al final, aunque sean arquitecturas caóticas, en cierta manera, la escala es muy bonita, la luz del mar, la presencia del mar, todo eso hace que este pequeño corazón sea muy acogedor. Aquí, como vemos, tenemos el frente este, que ahora vamos a recorrer, frente al puerto. Como veis, a partir de estos grandes bloques venía este frente marítimo. Fijaros qué bonitas construcciones van apareciendo por aquí, algunas también viejas factorías, que tenían el espacio, como veis, alejado del mar, pero que luego fue ocupándose esta primera línea del mar. Eso indica que probablemente aquí habría unas playas, un mundo arenoso antes de la aparición de todas estas infraestructuras. Fijaros qué conjunto tan bonito allí, que solo está necesitando ser puesto en valor. Allí ya la gran factoría, que hoy ya está cerrada. Fijaros esta secuencia de casas, todas iguales. Qué bonita también. Aquí una nueva ampliación. Todo esto tiene, como veis, una dignidad, una gran belleza. Miraos los balcones, todos iguales. Todo esto solo necesita ser atendido con cariño. Las viejas fábricas con sus entrantes. Fijaros qué bonita esta secuencia de entrantes, salientes, de volúmenes más pequeños. Es verdad que a veces se restaura esto y se pierde esa gracia que tiene esta arquitectura. Nos asombra que en muchos pueblos del Maresme Renfe, por así decir, ha hecho unas estaciones demasiado ciegas, demasiado opacas. Creo que no es bueno para... ¿no? Las estaciones de Renfe no tienen por qué ser, al contrario, tendría que ser algo transparente. Y creo que no han venido bien estas construcciones. Bueno, fijaros qué conjunto tan bonito de una casa noble, transformada luego en almacenes, en espacios de comercio, y que mantiene la línea de su propiedad con sus patios, sus viejos jardines ocupados por nuevas naves. Me parecen conjuntos muy, muy bonitos. Esto solo se da realmente en Cataluña. Aquí tenemos otro ejemplo con una gran casa, también con su viejo jardín. Como veis, solo necesitamos mejorar este entorno. Fijaros que estos entrantes y salientes dan una enorme riqueza a este primer tramo de Masnou, que luego no se producirá. Bien, aquí tenemos la estación. Y entonces, fijaros este conjunto tan bonito. ¿Qué indica? Está indicando que la línea original estaba aquí y esto sería todo un arenal y fue ocupado poco a poco por las carreteras. Y aquí está la gigantesca factoría. ¿Veis? Que en cierta manera parece que dio origen a todo este territorio. Bueno, aquí tenemos esta otra secuencia tan bonita. ¿Veis? Todas las casas llevan su fecha. Y aquí tenemos la gran factoría que parece abandonada y que suponemos que se querrá declarar como suelo residencial, cuando realmente sería muy bueno mantener empleo en Masnou, en el corazón de Masnou. Bueno, y a partir de ahí empieza ya un Masnou diferente, donde ya no va a haber entrantes, donde ya aparece la línea de casas que va ligada ya a las calles paralelas del interior. Si hasta ahora habíamos tenido cosas diferentes, anárquicas, como esa gran factoría, ahora ya no. Ahora vamos a tener ya las viejas calles que van paralelas al mar. Y bueno, es una arquitectura muy, muy variada y muy rica. Fijaros, casas racionalistas, fantásticas. Fijaros qué hueco tan enorme para ser una casa probablemente de los años 30. Y luego, como veis, esta enorme riqueza que encontramos siempre en Cataluña, con estas arquitecturas tan variadas, tan dispersas. Alguien diría, esto es un caos, ¿no? Pues no, tiene una gracia inmensa, ¿no? Porque es una escala pequeña, porque está el mar. Y aquí, como veis, va surgiendo un poco la vida. Aparecen unas nuevas farolas ya más urbanas. Y como veis, siempre tenemos aquí los 4 carriles, que quizá con pasar a 3 en algún momento, pues mejoraríamos muchísimo el frente de Masnou al mar, ¿no? Sigue su secuencia. Fijaros, esta casa muy interesante, quizá no os habéis fijado, pero es una casa fantástica. Fijaros el zócalo que tiene de piedra, la aparición del mundo del ladrillo y la piedra blanca. Es una casa que sigue, los que hayáis seguido mis charlas, por ejemplo, de Madrid, es una casa que sigue una tradición de una arquitectura, se llama metafísica, con pintores como Giorgio de Chirico, Carlo Carrà. En parte estuvo ligada en parte a los fascismos también, pero lo que buscaba era un imperio, un mundo mediterráneo clásico
y a la vez muy moderno. Fijaros que es una casa muy moderna, con sus ventanas, sus terrazas, pero que tiene un clasicismo claro, en ese frente que pesa, en ese contraste de materiales. Bueno, es una casa fantástica, para que os fijéis en ella. Fantástica, de un gran arquitecto sin ninguna duda. Además, fijaros qué casa tan bonita, ¿no? Luego parece tener esos giros internos. Bueno, una casa muy valiosa. Y que, bueno, juega con todas estas arquitecturas. Es una casa alta que habíamos visto antes, que es la belleza que tienen estos pueblos del Maresme. Esta casita de los años, probablemente al momento de acabar la guerra, fijaros, también es muy moderna porque tiene las ventanas muy horizontales, pero tiene una connotación que quiere ser clásica. Es una arquitectura también, ahí me emociona mucho. Me recuerda en cierta manera a mi infancia. Esta arquitectura que era moderno y a la vez clásica. Claro, aún tiene las carpinterías de aquellos años. Luego aparece esta otra preciosa arquitectura de arquerías. Bueno, como veis, todo es una secuencia de arquitectura variada, rica y sobre todo que se puede ser muy feliz aquí, sin ninguna duda, por su pequeña escala, por su delicadeza, por su cariño, porque está el mar. Aquí, no os lo he dicho, aparece ya una urbanización de plátanos, típico árbol de la Cataluña de siempre, y como veis, una secuencia de arquitecturas muy distintas, pero todas interesantes. Tanto esta como esta. Hay más o menos buenos arquitectos, buenos constructores, pero bueno, esa riqueza, unas personas van dando la riqueza a este paseo. Es un paseo que efectivamente le está faltando anchura, porque es un paseo larguísimo y le está faltando que la Nacional 2. La Nacional 2 está claro que liberalizar la C32, la Nacional 2 debe pasar a ser la C32. Y esta puede ser una vía de 2-3 carriles y ceder un carril al paseo de Masnou, sin ninguna duda. También es verdad que aquí tenemos un metro que realmente no es utilizado por nadie y que realmente podría ganarse perfectamente para la Nacional 2, sin ninguna duda, y así avanzar las aceras de Masnou. Bueno, fijaros, esto quería mostraros, casas preciosas, veis, tiene la fecha, 1898, y al lado tenemos una casa moderna preciosa, una casa fantástica. Fijaros el cariño que ha puesto el arquitecto en el portal, fantástico, en la madera, entre los dos huecos, en el ático, maravillosa, una casa fantástica. Realmente esta tendría que ser también un monumento de Masnou. Como veis, no sé si esta es la escala que está ya marcando el plan de Masnou, pero si es así, pues perfecto. Y aquí, como veis, vuelven casas más racionalistas, de los años 30, frente a casas modernistas. Bueno, es una secuencia preciosa de casas que mantienen aún su línea original y sus jardines delante. Y así sigue esa secuencia de la zona de los plátanos, podríamos decir el paseo de los plátanos, que realmente va por detrás de estas calles inclinadas que se dirigen hacia la parroquia y hacia el pueblo antiguo. Claro, estas son la trasera esa es la casa tan bonita que acabamos de ver. Fijaros qué bonitas calles, silenciosas, misteriosas, como cualquier pueblo del Mediterráneo. Fantásticas. Fijaros que la cota está más alta, ¿eh? O sea, va cambiando la cota. Fijaros qué secuencia tan bonita. Mira ese mirador medio árabe. Podría estar en el Cairo, en Alejandría, ese mirador. De casas que van, ¿veis? Van ascendiendo. Fantásticos. Este es un paraje fantástico. Estamos en estas calles. Fijaros qué bonitas. Aquí hay una manzana que son solo huertos, que parece que son de estas casas de delante, no lo sé. Pero fijaros qué curioso lo que uno se puede encontrar en Masnou. Qué bonita secuencia de calles. Veis aquí, y allí se ve a lo lejos la roca sobre la que está asentada el primitivo Masnou. Como veis, son secuencias muy bonitas, por esa, de esta manera, anarquía. Y todo eso lleva por delante todo este conjunto. Aquí veis, aparece una actuación nueva, con una placita, que viene muy bien. Allí vemos ya el viejo núcleo. ¿Veis? Esta secuencia pues es muy bonita. Los colores tan distintos. Sí que es verdad que se podría uniformar un poco más, pero bueno, igual entonces mataríamos la gracia de estos espacios. Aquí sigue la secuencia.
Aquí aparece de nuevo este permiso que se dio de subir, como veis, en este caso es un baja más 6, baja entre piso más 5, y que creo que la nueva normativa se ha reducido. No estoy seguro, pero yo creo que sí. Y que efectivamente, aunque estas casas hacia aquí se ven muy bien, dan escala de gran ciudad, sin embargo hacia atrás mataban la calle de atrás. Por eso yo creo que sí, que la altura tiene que ser un baja más 2, baja más 2 más ático, y creo que es esa la altura que ha marcado el plan. Como veis son casas muy bonitas, ¿eh? Son casas muy interesantes, pero que bueno, claro, ellos pensaban que todo iba a continuar a esa altura. Y aquí se ve la escala, está en una escala muy bonita, baja más 2, baja más 3. Aquí siguen los plátanos, el paseo y esta enorme riqueza. Solo nos falta un poquito de amplitud para el paseo. Como veis, yo creo que aquí se podría ceder perfectamente un carril para ampliar, porque este paseo realmente es una delicia, paseo al mar. Aquí se produce esta curva, este giro, que nos indica que ya estamos ante la roca que dio origen a Masnou, y se van creando una serie de manzanas concéntricas en torno a ese. Fijaros, esta que bien respondió a este chaflán, esta casita, con todo acristalado, fantástica, es una casa fantástica. Y aquí ya se está generando un ambiente más urbano. Fijaros que coincide con este punto de la piscina del club náutico, la frontera del puerto y la playa, y todo va a coincidir en este corazón. Que hay una lógica en el urbanismo, aunque crezca de manera anárquica, que es imparable esa lógica. Y aquí tenemos todo este punto que podría mejorarse mucho, ya veis, de cierta manera se descuidan en Masnou estos encuentros de puerto y playa. Veis esas dos casas, que son casas muy bonitas, pero que su escala sí fue un poco, superó un poquito. Pero bueno, por suerte aún se mantiene la escala de la iglesia. Mirad qué bonito conjunto. Ahí la cúpula de la institución que estaba allí detrás. Es decir, son pueblos muy, muy, muy ricos. Realmente me quedaba asombrado al recorrer el Maresme. Allí tenemos aquella casa grande, que es un poco la que rompió la silueta del Maresme, que desde el mar se ve muy bien, desde atrás es un murallón tremendo. Aquí tenemos esta secuencia y seguimos. Seguimos por esta calle. Fijaros, una casita racionalista también fantástica. Fijaros, una casa que es todo cristal, toda abertura, maravillosa. Esa gran terraza. En los años 30, aunque esta casa puede ser posterior, pero bueno, es la arquitectura de los años 30, dieron una arquitectura fantástica, que convive muy bien con la arquitectura catalana. Aquí tenéis el espacio Casinet, con la plaza, y por detrás se van formando unos espacios muy ricos. Nueva arquitectura, fijaros aquí, aparecen los nuevos plátanos, las farolas que puso el ayuntamiento para crear. Aquí hay como un conjunto ya más institucional que, como digo, merecería que la Nacional 2 cediese un carril. Tenemos también la estación, el paso hacia la playa, hay elementos muy, muy ricos aquí. El casino con toda esta riqueza, es decir, aquí se está formando un punto que le está faltando un poco de espacio. Y por detrás tenemos estas arquitecturas nuevas, estos puntos tan singulares, tan en el encuentro con el viejo peñasco que dio origen a Masnou. Y esto es muy bonito, todas estas secuencias, como veis, anárquicas. Aunque la arquitectura no sea muy valiosa, sin embargo el conjunto es muy valioso. Aquí tenemos, creo que es el ayuntamiento. Aquí se empieza a generar un poco de vida con esas terrazas y que creo que aquí merecería la pena, en toda esta zona más pública, ceder un carril. Y ahí, como veis, aparece ya una secuencia un poco más urbana, que va a ser a partir de aquí, todo este tramo, hasta ya este final, que es la zona de Ocata, que se llama. Había varios núcleos aquí. Pues como veis aquí, fijaros, aparece ya una nueva escala, muy grandiosa, con unas casas muy, muy interesantes, pero que, bueno, rompieron la escala, la pequeña escala de este frente. Y crearon una escala, como veis, un baja más 6, que crea una escala muy urbana, muy densa, crea mucha vida aquí, y que está faltando siempre un poco más amplitud. Son casas muy interesantes, dan al mar, como veis ahí hay otra, que baja más 5. Esta era la que se pensaba que iba a ser la cornisa original, final del paseo. Aquí tenéis esta, fijaros que tiene un baja más 5, pero que al lado de un baja más 2, elegante, burgués, pues despegan muy poquito. Fijaros qué casas más bonitas. Son muy bonitas. Es verdad que hacia atrás, luego lo veremos. Pero bueno, mirarle a la vida que empieza a tener ya este. Ha bastado cambiar un poco el pavimento, mejorar un poco las farolas, poner jardineras, cuidar un poco todo esto para que esto empiece a ser un paseo realmente fantástico.
¿Veis? Hacia atrás vamos teniendo las calles, donde sí que se empieza a ver cuando las casas son muy altas, ¿veis? Que efectivamente matan la calle de atrás, y eso es el gran peligro, ¿no? Porque esta escala es muy, muy amena, pero esta escala ya ha matado la calle de atrás. Quizá una ordenanza que admitiera un escalonamiento, como veremos que pasa en otros núcleos del Maresme, pues estaría muy bien, ¿sí? Que hacia la calle de atrás se escalonase. Fijaros qué preciosas calles, son fantásticas. Y lo que les da su belleza es su variedad continua, pero también el cariño con el que están restauradas, con el que están cuidadas. Fijaros qué calles, son calles fantásticas. Quizá aquí esta es la que está mal, esta casa, como veis, ¿no? Ha roto un poco la secuencia de la calle. Y aquí ya veis, ¿no? Una secuencia, veíamos estas dos casas, esta otra, bueno, estas son otras casas más, que han marcado como la pauta de ese frente marítimo de Masnou. Aquí otra casa de los años 40, como veis, se baja más 4, pero un ático. Bueno, aquí tenemos otra casa también muy con unas grandes terrazas, y aquí la secuencia del baja más 3. Me parece, no sé qué diréis, pero a mí esto me encanta realmente, es inagotable este escenario de intenciones diferentes, unas más ricas, otras más pobres. Me parece fascinante. Esto realmente creo que solo se daría, diría yo, que esto se da más en el Maresme que en otras regiones de Cataluña. Por supuesto en otras que en Tarragona, en la costa de Tarragona, pero aquí es diferente. Aquí tiene una mayor intensidad, una mayor espontaneidad. Fijaros aquí qué conjunto también, con una muy alta, otra más baja, y aquí fijaros qué casas tan bonitas. Con una escala que aun teniendo 5 plantas han bajado la altura de los pisos y han logrado tener una escala muy, muy humana, una escala muy bonita, fijaros. Quizá han reducido alturas y perfectamente forman un conjunto con sus jardines delanteros. También estos grandes torreones del ascensor. Como veis, son casas, en mi opinión, son casas muy interesantes. El mismo diseño de las barandillas. Bueno, son buenas casas. Y no sé, y muchos diréis, esto es una locura, son casas que han destrozado la silueta de la ciudad. Bueno, no tanto. Efectivamente sí hacia atrás, pero crearon una escala urbana que le venía muy bien a Masnou. Y aquí seguimos, casi se nos hace interminable este paseo, pero no deja de darnos sorpresas. Fijaros qué casa tan preciosa, con su arquería, esta otra casa tan elegante, burguesa, estas otras dos. Es inagotable la riqueza que tiene este frente. Aquí veis cómo efectivamente están sobrando 2 pisos aquí, otros 2 allí, 1,5 allí, pero bueno, el mar lo soporta todo. Fijaros qué secuencia tan bonita. ¿Veis? Es inagotable. Casas que tienen recuerdos de los años 30, casas que han jugado con la silueta de las chimeneas. Y aquí tenemos ya la playa, la preciosa playa que se ha generado, y sigue el paseo. Estos gigantescos dólmenes. Alguna charla, hablando de la M50 de Madrid, os conté el valor que tienen estos impresionantes arcos de triunfo, estos gigantes de las autopistas en mitad de la ciudad. Es otra casa muy interesante con este juego de piedras de colores, muy típico, que procedía del mundo americano en cierta manera, cuando ya España se empieza a abrir al mundo americano, los años 50. Bueno, fijaros qué secuencia tan... Hay casas más pobres que crean estas enormes medianeras, pero bueno, es inevitable. Y ahí, como veis, la secuencia, esa escala tan bonita de las calles de atrás. Y sigue la secuencia. Fijaros que es larguísima e inagotable. Fijaros qué casa tan bonita, qué bien ha resuelto. Es una casa que es un palacio, con sus balcones, su elemento cerrado, su entrepiso que da una escala muy elegante a la ciudad, su ático retranqueado. Esta casa es una casa fantástica, es una casa de sobresaliente. Qué bonita, es como un palacio renacentista, ¿veis? Con sus elementos abiertos, sus elementos cerrados, su mirada al mar y su entrepiso que dialoga con el ático. Fantástica. No sé qué arquitecto la hizo, pero fantástica. Aquí tenemos una casa
nueva, pero muy austera, muy interesante también, y otra casa también muy interesante, con esos elementos tan densos. Esto se llamó el brutalismo, en cierta manera, una arquitectura que quería ser muy expresiva, muy expresionista, creando grandes sombras, también expresionista en el color. Bueno, una arquitectura muy bonita. Fijaros, son casas muy bonitas. Es decir, da la impresión que sí que Masnou hubiese admitido esta escala en todo su paseo, un baja más 5, ¿no? Da la impresión que sí. Pero bueno, y tenemos otro baja más 5. Realmente al final esta es una pequeña trampa y esto es lo que al otro lado puede producir mucho, mucho daño. Y ya nos vamos acercando. Fijaros esta otra casa también, qué interesante, una casa de vocación racionalista, con sus grandes ventanas horizontales, sus grandes terrazas, fantástica, otra casa fantástica. Quizá es la planta baja la que es más pobre, en la zona esa. Otra casa interesante allí, con ese juego de volúmenes, y ya es el final de Masnou. Como veis, la arquitectura se adapta con esa mezcla ya de escala, y ya el único tramo que nos va a quedar de Masnou, en donde la naturaleza podía haber llegado al mar, es decir, el único tramo de que aún quedaba de cultivos, donde ha aparecido este jardín, hay unas construcciones interesantes, pero bueno, es una pena que se haya ocupado todo este frente, aquí lo tenemos, es una pena que fijaros qué le quedaba a Masnou de sus antiguos cultivos, pues le quedaba toda esta zona que ha sido ocupada por esta franja de construcciones y también por esta franja, es decir, como veis se está estrangulando y luego esta fábrica que luego cerró, tenemos solo esta posibilidad de que el paisaje natural, los cultivos, llegue al mar. Entonces habría que salvarlo. Solo nos queda ya esto. Masnou tiene que salvar este territorio. Es el único que le queda ya en que llega el paisaje natural, llega al mar. Fijaros cómo antes teníamos todo esto. Todo esto permitía que todas estas rieras llegaran al mar. Hemos avanzado hasta aquí y luego se ha creado el centro comercial aquí ya. ¿Veis? El centro comercial se ha creado en toda esta zona. Teníamos esta franja que llegaba, se ha creado esta zona, se ha creado la fábrica aquí. Está ya estrangulado la conexión con el mar. Pero aún se puede salvar. Aún en este territorio podemos llegar a salvarlo. Aquí aún no está densificado por detrás. Lo mismo pasando de la fábrica. Esto aún está libre, aunque esto ya no es de Masnou. Fijaros, aquí se ve en el plano, este es el plano a escala 25.000, veis cómo aún teníamos más sitio, ¿veis? Aún no había sido construida esta zona. Sí, ya el centro comercial. ¿Lo veis? Si uno entorna los ojos se da cuenta que desde aquí hasta aquí, fijaros, aún quedaban viñas. Ahí, todo esto aún podría ser salvado. Como veis, partes de Masnou, parte es del municipio de encima. Aquí tenemos ese mirador de las gasolineras. Pero bueno, ¿veis? Es una franja que aún podría ser salvada. Y aquí la tenemos de nuevo. Por aquí ya ha pasado la C32. Como veis, aquí se ha creado este espacio y realmente la arquitectura es muy buena, la arquitectura de atrás, pero la pena es que ha ocupado un frente que era virgen. Y aquí tenemos esto que me interesa siempre tanto, las gasolineras. Las gasolineras son las puertas de las ciudades. Fijaros el paisaje del mar, ferrocarril. Y aquí tenéis, ¿veis? Esa gasolinera que son como los antiguos cruceros, lo que indica la entrada a la ciudad. Esto realmente está indicando prácticamente la entrada a Masnou, cuando no está esta zona de aquí, que también es de Masnou. Esta es la puerta de Masnou, que habría que cuidar muchísimo. Y evitar que todo esto se intensifique. Hay que evitar que esto se ocupe, hay que salvar estos campos. Yo en las charlas que di sobre las zonas naturales de Cataluña, hablábamos de aumentar las zonas verdes, las zonas protegidas de Montnegre. Pero también hablábamos de proteger los cultivos. Al igual que se protegen los bosques, hay que proteger los cultivos, aunque sean invernaderos. Hay que proteger el suelo agrícola como sea, con la misma protección que el bosque. Es decir, no puede urbanizarse. Si se quiere urbanizar más, hay que reorganizar la ciudad desde dentro, ocupar vacíos, ordenarlos más, mejorar solares, pero no podemos ocupar más territorio en el Maresme. No se puede ocupar más territorio. Y eso, como digo, fijaros que la arquitectura es buena, pero al final es una barrera
de toda la franja de atrás. Y aquí tenéis las maravillosas gasolineras que son como los antiguos cruceros, punto de parada, punto de encuentro, punto de diálogo, y que podían realmente cuidarse mucho más porque son las puertas de la ciudad. Y aquí ya vamos viendo con los grandes carteles cómo nos avisan de que se acerca una importantísima conexión con los municipios de la sierra. Como veis, todo esto está descuidado, los carteles, la farola, las biondas. Realmente es una pena porque el espacio es fantástico. Bueno, aquí tenéis, este es el punto en que desde la sierra llegaba la naturaleza hasta el mar. Y fijaros cómo lo tenemos. Esto no puede ser. Aquí veis, fijaros, esto es impresionante, me emocionan a mí mucho. Son como las taulas de Menorca, como los dólmenes. Se avanza en vuelo sobre la autopista, sobre la autovía, perdón, sobre la Nacional 2, para avisarnos. Son piezas muy, muy bonitas, realmente monumentales. Dentro de miles de años, cuando encuentren esto, dirán, ¿qué sería esto? ¿No? ¿Qué símbolo sería? Como veis, la pena de las farolas, las biondas, el elemento, que el descuido en estos bordes y sobre todo, fijaros en esta franja, es el único tramo en que la naturaleza desde la sierra llega al mar en Masnou. El único tramo. Solo ha quedado esto. Y así lo tenemos. Así lo tenemos. Todo esto hay que lograr salvarlo. Fijaros qué descuido. Aquí llega la otra gran riera y aquí aparece esta zona comercial, que sí, asumimos que haya zonas comerciales. Fijaros, aquí está la desembocadura de la riera. Es un punto muy singular, muy valioso. Aquí lo tenéis. Valiosísimo. Y fijaros que aquí se ha creado, los centros comerciales son como los antiguos mercados que se colocaban a las puertas de las ciudades para no pagar impuestos. Entonces, a mí me parecen, son puntos de encuentro, son puntos de relación, los niños están con la ilusión de ir al McDonald's, son puntos de encuentro, son las nuevas plazas realmente, porque este atiende no solo a Masnou, atiende a los municipios de alrededor. Entonces, hay que cuidarlos. Se han colocado en zonas no de cultivo, lo cual es bueno, zona mezcla de arenal. También es cierto que podrían dialogar más con su paisaje, pero bueno, su situación es absolutamente lógica. En las salidas de las ciudades, a las puertas de las ciudades, en el encuentro con los viales que las va a conectar a la C32. Es absolutamente lógica su implantación. Lo que esperamos es que sea también una implantación bonita, ¿no? Fijaros que esta franja, podríamos decir que es la franja agrícola que aún queda desde las sierras, ¿no? Y bueno, como veis, el espacio es tan bonito a la visión del mar que bueno, merece la pena. Una segunda gasolinera fantástica, muy transparente. Todo esto realmente se podría reordenar un poco mejor, el McDonald's, pero bueno, poco a poco. Y estas miradas hacia el mar. Es asombroso que parece que se olvidan un poco del mar, ¿no? Con estas franjas arboladas. Pero bueno, el espacio está cuidado, además tenemos el paso al mar, es decir, es un punto de encuentro de la gente de todos estos núcleos del Maresme. Como tal, pues está bien, ¿no? Ya lo veis que aquí se están concentrando muchos elementos y que está entre los dos municipios, entre Premià y Masnou, es decir, que es un punto muy lógico para un centro comercial. Los centros comerciales son como las nuevas plazas de hoy. Hay que asumirlo así. Para un hombre que se mueve en coche, en grandes distancias, en espacios muy grandes que no cabrían probablemente en el núcleo antiguo. Bueno, hay que asumirlo así, son puntos de encuentro. Sabemos que hacen mucho daño al comercio, efectivamente, pero bueno, esos son los signos de los tiempos. Lo que hay que hacer es que hacerlos muy bien, que sean espacios muy bonitos, espacios de encuentro, espacios de disfrute de la visión del mar. Y bueno, quizá este lo cumple, de cierta manera lo cumple. Bueno, y aquí tenemos esta carretera que nos lleva hasta... Aquí tenemos esta gran fábrica que por desgracia creo que ha cerrado, una pena porque es el último vestigio de los textiles de Cataluña. Y aquí tenemos toda esta franja que, como veis, no está cuidada, ¿no? Toda esta franja de la riera, pues, podría realmente aprovecharse mucho más, podría volverse a ceder a los cultivos, en fin, todo esto no está bien tratado. Como siempre sobran las farolas. ¿Veis? Es una pena porque es un espacio que puede ser cultivado, que es un espacio muy rico. Aquí tenemos el mirador, entonces ya desde la autovía, ese mirador fantástico que tiene esas gasolineras, la C32, ¿veis? Que es este maravilloso mirador
La C32 es una autopista muy singular porque realmente es de las autovías, ahora ya autovía, que va en una cota más alta respecto al mar Mediterráneo de toda España. Y realmente es por eso realmente un paisaje extraordinario, la C32. Yo creo que debe ser la nueva A2, sin duda, para que la A2 se libere ya y pueda permitir ampliar los paseos de Masnou y de otros núcleos. Y esta C32 tiene aquí este mirador fantástico. Fijaros, casi aquí entramos en contacto con la sierra. Esta C32 es como una gigantesca vía romana. Ya lo veis que va uniendo todos los núcleos. Había un viejo camino, camino del Mig, que lo veremos luego, que hacía su misma función. Y aquí volvemos hasta C32, pero cuando entrábamos ya de Montgat a Masnou, fijaros allí se ve ya, esta es la zona, el primer puente va de Alella, es como si los viejos núcleos recobrasen sus antiguos territorios. Tiene Alella del mar, es decir, hace una cabeza de puente al sur de la C32, bueno, hacia el este de la C32. Aquí lo tenemos. Y de aquí enlazaríamos con la zona de la empresa química y con la empresa farmacéutica y con los promontorios que hemos visto tan bonitos de la entrada de Masnou. Y allí vemos las construcciones de Masnou que hemos dicho que habían alterado mucho la silueta de Masnou. Aquí, como veis, la C32 cortó el terreno, es decir, algo tuvo que cortar aquí, es una pena porque podía quizá haber seguido las cotas naturales, pero bueno, a veces eso es muy difícil. Y aquí nos acercamos ya, como veis aquí hay una incorporación de la salida de Masnou hacia la C32 y aquí aparece la única zona de Masnou que realmente por su escala alteró mucho la silueta de Masnou. También Masnou, recordáis que saltaba la C32 en un punto hacia el norte. Este es el segundo puente. El primer puente era Alella. El segundo puente es Masnou, que salta desde su zona de construcciones de más densidad. Como veis, aquí sí que la C32 cortó. Probablemente no podía subir a estas cotas, quizá podría haber pasado en túneles. Como veis, es la zona más alterada de Masnou, en que esta arquitectura de grandes bloques, heredera del movimiento moderno, pues realmente rompió la silueta de las ciudades. Yo creo que no fue bueno para la ciudad. Este es, por tanto, el único puente que realmente es de Masnou. Fijaros, esta es la zona esa de bloques, que bueno, al final serán buenas viviendas, pero es una escala que no es apropiada. Y esta es la que os dijimos antes, ese rascacielos que está ahí, que por detrás es muy dañino, ¿no? Este es el rascacielos y estos son los bloques. Fijaros, estos son los puentes que os he dicho. El primero es el de Alella, luego pasa hasta Baguada. El segundo puente es en esta zona de bloques, con esta incorporación. Y por último, el tercer puente va a ser esta urbanización que realmente no es ya de Masnou. Como veis, Masnou, su límite va viniendo por aquí. Es decir, que por así decir, tanto Alella como Tellà tienen sus cabezas de puente sobre Masnou asomando aquí y asomando aquí. Y Masnou tiene una pequeña entrada hacia Tellà en este punto. Es decir, tenemos tres puentes y hay pasos también inferiores. Pero bueno, para que un poco aquí tenemos esta zona, ya saltamos, acabamos esa zona de bloques y fijaros cómo mejora, aunque sean casas unifamiliares, mejora muchísimo el paisaje. Allí abandonamos la zona de bloques y saltamos ya el último puente, que ya es las urbanizaciones de Tellà. Y dejamos ya este paisaje de Masnou. Como veis, aquí es el último puente que hemos pasado y nos asomamos ya a esta gasolinera Mirador hacia el final de Masnou y donde empieza ya el nuevo municipio, en la visión del mar. ¿Veis? Ahí está Montjuïc. Perdonad que ha sido una charla un poco larga, pero era la primera que quería experimentar un poco si realmente nos alargábamos mucho o no. Y muchísimas gracias.